Hola otra vez, aquí con mi hermano Vicente Javier González Álvarez. Nos va a sacar unas dudas que nos han hecho aquí en el YouTube y en el Facebook sobre lo que es o qué es la Santa Inquisición. Quisiéramos saber un poco más a fondo, tú que estás o que has leído o sabes un poco más de esto, que nos platiques por qué o qué fue la Santa Inquisición. Qué bueno. Primero que nada, déjame Ok. te saludo, hermano. ¿Cómo estás? Otra vez un placer. Muy bueno. ¿Qué te iba a decir? Para empezar, qué bueno que me haces esa pregunta, porque la mayor parte de las personas no hacen la pregunta qué fue o qué hizo o qué no hizo la Santa Inquisición, sino que hacen la pregunta casi siempre con un tipo de ataque a la Iglesia Católica sobre todo. Y yo te puedo decir que para los que no son católicos, la Inquisición es un escandalazazo, un escándalo para los que no son católicos. Para los católicos que no tienen mucho conocimiento, la Santa Inquisición es una vergüenza. Y para todos en realidad, los que no tienen conocimiento, la Santa Inquisición es una confusión. ¿Y por qué? Porque tú sabes que no todo lo que se dice siempre es verdad. Y no todo lo que es verdad se dice siempre. Hablando pues al respecto de la Santa Inquisición, hay muchos temas con los que tratan de atacar a los hermanos separados a los católicos, que la virginidad de María, que la Inmaculada Concepción. Pero bueno, hay gente que se encarga de decir mentiras, y tú sabes que una mentira repetida 100 veces se vuelve más o menos verdad, y una mentira repetida 1000 veces se vuelve casi verdad para cualquiera de las gentes. Nosotros, por lo general, los humanos somos muy aficionados a lo que son las leyendas, el drama, lo vistoso, lo grandioso, lo emocionante, y de eso se aprovechan muchas personas que te digo que atacan a la Santa Iglesia Católica con esto de la Santa Inquisición sin conocimiento real de lo que es, con prejuicios anticatólicos, y dicen que la Santa Iglesia Católica cometió los peores crímenes de la humanidad cuando estuvo relacionada a la Santa Inquisición. Hay unas maneras de descartar a las personas que son enemigos. Nosotros nos consideran enemigos de los hermanos separados, y hay 3 maneras. Si yo tengo un enemigo, tengo una manera. La más fácil, lo mato. La segunda, ¿cómo lo puedo fregar? Lo acabo económicamente. Y la tercera manera, pues lo desacredito. Entonces ellos, pues como saben que no pueden matar la doctrina de Cristo, ni la Iglesia Católica, ni acabarla económicamente, tratan de desacreditarla. Y tratan de desacreditarla con este tipo de farsas. Pero nunca pueden desacreditarlas. Por ejemplo, es como decir, ¿tú conoces alguna mamá que se haya portado mal con algún hijo? Pues sí, hay algunas. Incluso mamás que han matado a algunos de sus hijos. Claro que sí. Ok. Entonces la maternidad es mala. No. Pues sí hay, pero... Sí hay madre. Ok, pero la hay de maternidad todo. no se puede desacreditar por unas madres que hacen mal a sus hijos, aunque no se puede excusar el pecado de esas madres que lo hicieron. Pues es igual la Iglesia Católica. Ahorita vamos a irnos un poquito más adelante a ver qué es lo que pasó, pero si por ahí hubo algún desvío de algún hijo de la Santa Iglesia Católica, no es la Iglesia Católica la que está pecando en sí como institución. Es un hijo como lo sería de una familia, de una madre que tiene 10 y no peca, y que a veces la mamá puede pedir perdón por ese hijo, pero ni está desacreditada la maternidad ni sus otros 9 hijos, ¿verdad? Bueno, la Santa Inquisición, más que verse como una realidad, se ha vuelto como una leyenda, como un mito, como una fantasía. Y para empezar, debemos empezar con lo más simple: los conceptos básicos. ¿Sabes lo que significa Inquisición? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? No, por eso te estamos Qué aquí bueno. preguntando. Claro que sí, hermano, con todo gusto. Adelante. Ok, Inquisición viene de la palabra inquisito, de latín, que quiere decir investigación. Yo te digo esto porque te lo pregunté así, o sea, la pregunta, como quien dice, se la estoy diciendo a otras personas, te lo digo a ti para que me entiendan otros. Es como aquellos que se asustan porque el Apocalipsis. ¡Ay, el Apocalipsis! Inversa, y el Apocalipsis no es otra cosa más que la palabra Apocalipsis significa revelación, así como Inquisición significa investigación. No significa cámara de torturas, no significa asesinato, no significa brujas, no significa hogueras, no significa calabozo, no significa nada de lo que han dicho. La Inquisición es una investigación. Eso significa una investigación. Si no conocemos los conceptos, pues no vamos a entender. Incluso en el Antiguo Testamento había investigaciones ya dadas por Dios, y que si eran duras, no como las que vemos ahorita. Vamos a leer una palabra de la Sagrada Escritura, ¿te parece? En los tiempos del pueblo hebreo y el pueblo judío, para que me digas más o menos qué te parece esta palabra ahorita que lo digas. Esa era una inquisición dura. Dice en Deuteronomio 17, del 2 al 7, versos del 2 al 7. Si en medio de ti, en alguna de las ciudades de Yahvé, que te dará un hombre o una mujer, hacen lo que desagrada a Yahvé, hasta quebrantar su alianza, si va a servir a otros dioses y se postra ante ellos, en cuanto te lo denuncien o en cuanto lo sepas, empezarás a investigar, investigar bien todo. Si compruebas
que esta abominación se ha cometido en Israel, sacarás a las puertas de la ciudad al hombre o a la mujer que cometieron esta fechoría y los apedrearás hasta que mueran. Exigirá las declaraciones de 2 o 3 testigos para condenarlos a muerte. Nadie será condenado a muerte por la acusación de un solo testigo. Así desaparecerá el mal de en medio de ti. Es palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Que había israelitas que realmente no profesaban su verdadera religión, sino que se habían contaminado con otras religiones politeístas de varios dioses y se hacían pasar como que sí eran reales israelitas para infiltrarse entre el mismo pueblo, y desde adentro es donde puedes destruir al enemigo, desde adentro. Y desde adentro, entonces, Dios Padre Todopoderoso, para proteger a su pueblo de una herejía grande que llevaba la pérdida de la vida eterna y para guardar la pureza de lo que le estaba revelando poco a poco a ese pueblo judío, que fue como una escuela para nosotros hasta nuestra actualidad, prefirió desaparecer incluso hasta ciudades completas. Yo no me estoy refiriendo a que esto haya pasado con la Santa Inquisición, le estoy dando un tema para que porque hablamos de, ay, qué dura la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, ahorita la van a escuchar, van a ver lo que es realmente. Pues si bien en el Antiguo Testamento se aplicaban estas muertes, ya a partir del Nuevo Testamento viene que nuestro Señor Jesucristo y nos dice que no debe de ser así. Incluso hay, como en los tiempos antiguos, todavía existen, ahorita actualmente, no en los tiempos de la Inquisición, no en la Edad Media, no en el siglo XII, existen católicos, y no nomás católicos, musulmanes, judíos de otras religiones, que tienen un celo excesivo por Dios, un celo excesivo. Un celo que no debe, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a aclarar ahorita. Les voy a leer una palabra también de la Escritura que me gusta mucho y que nos va a entender esto. Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigían a Jerusalén. Cuando los discípulos de Cristo, Santiago y Juan, vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¿Que acabe con toda la ciudad? Y dice la Sagrada Escritura, el Señor volteó y los reprendió. Y siguieron adelante hacia otra aldea. Bueno, a esto me refiero. Este celo que muchas gentes de otras religiones tienen es un celo que no es por malas personas, no es porque no amen a Dios, no es porque no quieren hacer el bien, sino que no saben cómo. Es un mal conocimiento del bien, como siempre lo he dicho, un mal conocimiento del bien te lleva al mal, no porque sean malos. Y en estos tiempos actuales ahorita, hay católicos y hay protestantes y hay evangélicos que si hubieran los ataques que se ponen por internet, me imagino que los han visto, cómo se contestan, cómo se agreden, cómo se insultan, cómo se ofenden. Si se vieran frente a frente, se mataban. Y es un celo mal, es a lo que tú me decías, los fanáticos. El fanatismo, por eso te decía, se deriva de una persona que tiene un mal conocimiento del bien. Entonces quería tomar este punto de aclaración para poder empezar ahora sí bien el tema y decirles más o menos a mi conocimiento, lo que es de la Santa Inquisición. Un conocimiento basado siempre en documentos que se abrieron en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II a cualquier periodista o historiador serio que quisiera estudiar. Más de 800 páginas están escritas acerca de la Inquisición y el Papa permitió que se metan a investigación, ¿ok? También a inquisición de las páginas, porque investigación e inquisición es lo mismo. Bueno, vamos a hacer una semblanza pequeña. Por ahí en el año 313, otra cosa que dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica. No, en el año 313 que Constantino I da oportunidad a la libertad religiosa y ve en que en su pueblo había varias religiones y eran perseguidos mucho, sobre todo los cristianos, y él ve el comportamiento de los cristianos y ve que mientras en su pueblo los propios que trabajaban para él en el reino lo robaban, se mataban unos con otros, sacaban, él veía el amor que se vivía en los cristianos. Entonces él ve que es la verdadera religión y adopta la religión cristiana, aparte de darle libertad. Él no fundó la religión cristiana, la religión cristiana la fundó Cristo, ni la Biblia tampoco, luego hablaremos de eso. Desde ese mismo tiempo igual, mucha gente que era, por ejemplo, judía, musulmán, de cualquier otra religión que practicaba, vieron en el cristianismo la esperanza de oportunidad. ¿Por qué? Porque mucha gente que era de otra religión se portaba mal, fue despedida, y a los que les daban buenos cargos, buenos puestos, eran a los católicos, a los de la religión católica. ¿Qué hacían muchos? Se hacían pasar por católicos. Igual que el pueblo israelita, hacían pasar por israelita, por intereses personales se hacían pasar por católicos. Y desde dentro perseguían a los propios católicos y querían destruir la iglesia. Eso pasó desde siempre. Tenemos que entender una cosa. Nosotros ahorita vivimos en una democracia, ¿sí? Donde hay un poder judicial, legislativo y ejecutivo. En aquellos tiempos no había democracia. Los imperios se manejaban por reinos y la opinión del rey era la única que valía. Y al final de cuentas lo que hacía el rey se hacía, y a veces no era ni el rey. Eran los familiares, los primos, los amigos más allegados del rey los que llevaban la ley a los pueblos a como se les pegaba su gana. Y siendo así que mucha gente se había convertido
por intereses políticos o económicos al catolicismo, dentro de ellos empezó a surgir muchas cosas que se llaman herejías. Empezaron a surgir las herejías. Las primeras de estas fueron por parte de los cátaros, que cátaros viene significa puro o pureza, porque sentían que era una religión pura. Es de los albigenistas, que están situados en una ciudad de Albi, de Francia. De ahí empezaron a venir las primeras herejías, y una de las primeras era que se iba a acabar el mundo, que era inminente, que se iba a terminar, que ya no había solución, que no se casara nadie, que nadie tuviera hijos, que si alguien tenía necesidad de sexo, visitara un prostíbulo para no crear hijos, y la otra, que no obedecieran a las autoridades civiles. Antes de formarse cualquier inquisición o cualquier investigación que nos da terror a la Inquisición, no, antes de formarse cualquier cosa de esas, ya existían herejías en el pueblo, y en aquel tiempo el reino, los emperadores y la religión estaban muy unidas. Había separación, pero no como hoy, que están totalmente iglesia y estado separados. La gente confundía las autoridades, y los gobernantes pensaban que ellos tenían dos obligaciones para ellos como gobernantes, y la primera era la salvación espiritual del alma de las personas. ¿Por qué importaba esto? Para que hubiera una unidad religiosa, que todos creían en la misma religión y no hubiera guerras civiles religiosas como las había en otras partes del mundo. La gente se ha llegado a matar por estas, igual ahorita, en España, en muchas partes, hay guerras religiosas internas y no permiten que el país avance. Pues los emperadores cuidaban mucho la unidad religiosa del pueblo, la salvación del alma del pueblo, para que no hubiera este tipo de desastres y relajos y pudieran sobresalir. Vamos a empezar entonces, ¿qué pasó? En aquellos tiempos, la tortura, porque mucha gente, es que la tortura la inventó la Iglesia Católica, la tortura se ha utilizado desde antes de nuestro Señor Jesucristo, desde los cavernícolas, desde que golpeaban a las viejas con un garrote para llevarse a la sartén, de todo. La tortura se ha usado toda la vida. Es una investigación que está mal hecha. Yo no estoy a favor de la tortura, pero se sigue usando ahorita, y se ha usado en el FBI, en la CIA, en el gobierno, en todos los gobiernos. ¿No? Como dice la chimotrofia, no nos hagamos tarugos. La tortura se ha usado siempre y no la inventó la Iglesia Católica. Es un medio para sacar una información a alguien forzosamente que la Iglesia Católica no va de acuerdo con ella. Y vemos que muchos en el primer, por ejemplo, San Pablo, San Pedro, cuando a alguien lo detectaban que es una herejía, le pedían nada más que declarara si estaba a favor de la herejía o a favor de la fe. Le decían, ¿sabes qué? Es una penitencia, arrepiéntete, no quiero, no me interesa. Lo único que hacían era excomulgarlo, sacarlo, retirarlo, no golpearlo, no meterlo a la cárcel. Antes de las Inquisiciones, eso hacía la Iglesia Católica, porque no está a favor de la muerte de nadie por una herejía. Bueno, vamos a ver, entonces, bueno, me voy a adelantar un poquito aquí, porque es un tema bastante largo. Federico II fue un emperador, él era alemán, y fue rey de varios imperios, de Chipre, de varios imperios, no me acuerdo exactamente cuáles, y es largo hablar, no vamos a hablar nada más de él. Incluso era Federico II Josefaman o algo así, y le llegaron a decir el anticristo, o el primer anticristo. Él fue de los emperadores que empezó con la violencia extrema, diciendo, cualquiera que haga una herejía atenta contra el Estado, porque atenta contra el tejido social, contra la unión de las gentes, y atenta contra el gobierno, porque las herejías cátaras decían, no obedezcan ninguna ley civil. Entonces, al sentirse atacado por ellos, dijo, ¿sabes qué? Se van a ser torturados y van a ser quemados y van a ser aplastados cualquiera que dé una herejía. Y en ese tiempo, aquellos cristianos que hablamos que desde Constantino estuvieron metidos en la iglesia, por abajo, por adentro, para despedazar la iglesia, pues se les hacía fácil, ¿sabes qué? Aquí gano una lana, digo que este es un hereje, que me quedo con sus tierras. Eso pasó mucho antes de la Inquisición. Federico II, investíguenlo, por Federico II, el emperador rey. ¿Qué hace la Iglesia Católica cuando ve esto? Pues en ese tiempo, eso fue más o menos en el siglo XII, el Papa Lucio III, en el 1184, cuando todavía no existía el Imperio Español. Porque mucha gente, oye, ¿y la Inquisición? ¿Cuál? La Inquisición medieval española, la Inquisición española, la Inquisición romana, la Inquisición de Francia, la Inquisición francesa, la Inquisición de Portugal, la primera Inquisición, la segunda, la última que se llama Congregación para la Fe. Todas son separadas, todas son diferentes, pero todas las unen como si fuera una sola, y que si el culpable fuera la Iglesia Católica. Ahorita nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo estuvo infiltrado realmente en la española, la Iglesia Católica, y por qué se separó de ella. Vamos a ver todo eso. Bueno, el Papa Lucio III funda la primera Inquisición en el siglo II, en 1184, cuando todavía no existía España ni el Imperio Español. El Papa Lucio hace un documento llamado Papa ad volenta, y pide que en cada parroquia, especialmente en Francia, donde abundaban las herejías de los cátaros o los albigenses, que digo que vienen de la ciudad, los franceses, que hubiera un tribunal en cada iglesia. ¿Pero para qué? Para condenar, para defender de lo que Federico II decía, vamos a torturarlos, quemarlos y matarlos por lo más. Y si mi primo me dice que este es hereje, lo quemamos. Digo, no, espérame, vamos a hacer una inquisición
una investigación. Y vamos a agarrar a un sacerdote de cada iglesia que vea de sus fieles los más prudentes, los más tranquilos, los más nobles y que sepan leer, porque en ese tiempo no cualquiera sabía leer, para que junto con ellos investiguen si es cierto la herejía, que se infiltró una persona y se hizo converso católico, un judío musulmán se converso católico. Hubo muchos que se hicieron y siguieron hasta la fecha, y sus familias también, pero hubo muchos que se hicieron para traicionar o para desde dentro seguir a los propios judíos que se habían vuelto católicos o a los propios musulmanes que se habían vuelto católicos, porque a los propios católicos de toda la historia no los iban a perseguir. Tenían que perseguir a estos y decirles, ¿sabes qué? Te me regresas para acá. Y empezaron a contaminar con ideas heréticas. Bueno, el Papa entonces, Lucio III, funda la primera Inquisición, 1184, para defender, no para golpear, no para apalear, no para matar. Incluso después, ya en el 1199, todas las parroquias tenían esos tribunales. Cada parroquia tenía ese tribunal, que era para investigar. ¿Sabes qué? Realmente este cuate sí se infiltró aquí. Realmente este cuate quiere destruir mi iglesia. No la mía, la iglesia de Cristo. Realmente este cuate va a afectar a mi familia, la va a separar. Yo les pongo un ejemplo. Yo tengo 10 hijos, por un decir, y invito a alguien a venir a mi casa y los empieza a contaminar que el asesinato es bueno, que la marihuana es buena, que esto es bueno. Todas las porquerías se les empieza a meter. Lo detecto, yo lo corro. Lo excomulgo, vuelve a regresar y vuelve a insistir, lo vuelvo a correr, se vuelve a disfrazar, vuelve a insistir. ¿Sabes qué te digo? Mira, alguien lléveselo porque yo no lo quiero con mi familia. ¿Ok? La Iglesia Católica, cuando ya descubre realmente que alguien es infiltrado, dice, yo ya no te protejo, porque la Iglesia tenía la potestad de decirte, eres hereje y le faltaste el buen. Sí, ¿te arrepientes? Sí, me arrepiento. Pide perdón y es una penitencia, le hago, queda libre. Libre. O sea, la Iglesia no quería matar a nadie, es un error, y menos la primera Inquisición. Ahora hablemos de la Inquisición que todo el mundo se refiere, porque nadie sabe cuál se refiere, porque hasta los protestantes tienen sus inquisiciones. Ahorita vamos a hablar de eso. La Inquisición española la fundan o la forman los reyes Fernando e Isabel, reyes católicos, que unificaron la península española, crearon una unidad hispana que permitió que la evangelización católica llegara a América. Una cosa muy importante que nadie sabe. Si no hubieran defendido los reyes españoles la pureza de la religión católica en esos tiempos, jamás hubiéramos conocido la religión católica como la conocemos, pura. Como viene la Sagrada Escritura, como vienen con los padres de la iglesia, hubiera venido deformada, llena de teorías como la de ahorita, la nueva era chinas, finlandesas, de la mezcla de todas. Una de la que le llaman la nueva era, que trae filosofías de todo tipo y que se crean todo. Hubiera venido una filosofía contaminada. Primero, se hubiera llegado. Segundo, si no hubieran defendido la unidad del pueblo español en una sola religión para que no se mataran unos con otros, a lo mejor ni llega la evangelización y ni se unifica España. Estamos hablando de cómo se manejaban los reinos antes. No se manejaban, no había juicios tribunales, judiciales, federales, no había nada de eso. Entonces, para la gente de este tiempo era lo mejor que había. Incluso mucha gente en la Inquisición española victoriaban a Carlos I, decían, ¡viva Carlos I y viva la Inquisición! Porque tenemos que saber que en la Inquisición española de la medieval, que vamos a hablar de 1476, no era el único tema, la Inquisición y el miedo, no. Fue la flor donde estuvieron Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Molina, salieron artistas, escritores, hubo santos, muchos santos canonizados de ese tiempo. Era una vida normal, pero con una investigación para que no se aprovecharan. Bueno, entonces estamos hablando, los reyes católicos la fundan en 1476 con el primer propósito, que era proteger la pureza de la fe. Segundo, proteger a los conversos, ya que muchos se inculcaban, ya que muchos se pasaban a la fe católica y eran perseguidos por infiltrados de sus antiguas religiones. ¿Qué era lo que hacía entonces la Santa Inquisición española? Con la autorización del Papa se fundó buscar quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los falsos católicos. No se perseguía, es una tontería. Los reyes de España no andaban persiguiendo brujas. Esos fueron en Salem, y vamos a explicar por qué y en qué año. Y fueron en Portugal, y fueron en, ¿cómo se llama? En Alemania, delante de Lutero, que mató más de 25,000 brujas. Bueno, no, él no, delante de sus ojos las quemaron. Vamos a ver qué seguía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica buscaba a los verdaderos católicos y a los falsos para purificar su religión, a los que a sus hijos los querían obligar a regresarse bajo amenaza a la religión antigua. Incluso a sacerdotes, obispos, porque estuvo San Ignacio Loyola en la Santa Inquisición, requerido, y estuvo Santa Teresa, y estuvieron varios que son santos, porque vieron también una nueva herejía que se llama el iluminismo, que creo que ahorita hay más. No voy a hablar de los grupos, pero hay más. Hablo directo con el Espíritu Santo, veo a la Virgen, me dio mensajes, vamos a cambiar la Biblia, vamos a hacer esto. Querían la pureza de la religión y la unidad religiosa de España, de su pueblo. No querían que alguien se metiera a causar guerras y conflictos cuando ellos estaban expandiéndose y hasta América Latina, que vinieron a dar. Bueno,
En aquel tiempo aquellos, fíjense cómo les llamaban, a los que se mezclaban. Yo no lo digo, no lo estoy diciendo ni palabra. A los que se hacían pasar por católicos, y no le llamaban marranos. Era la palabra con la que los terminaban, y pueden buscar en la historia, yo no tengo por qué mentirles. Digo, hasta buscaban si un sacerdote era corrupto y se iba por intereses. Somos humanos, los sacerdotes, los monjes, los laicos, pero no por eso la doctrina cambia. Como si un hijo de una mamá sale malo, no por eso la maternidad no sirve. ¿Se explico? La iglesia es madre. Y la iglesia tiene millones y millones de hijos. Y muchos pueden fallar. Si algún sacerdote era corrupto o era inmoral en su vida sexual o en lo económico, al sacerdote para expulsarlo. Lo buscaban para expulsarlo. Eso de que la Inquisición perseguía a no creyentes, judíos, musulmanes, ateos o brujas que no estaban infiltrados en el pueblo español y dentro de la religión católica es una farsa. ¿De dónde tomamos esto? De 800 páginas que están escritas, que se abrió, porque uno dice, los secretos ocultos del Vaticano no están tan secretos ni tan ocultos porque ya se abrió a los investigadores serios, se les prestan para que los investiguen. Escrito por historiadores. Bueno, dice, ahora sí, ¿qué pasó? La Inquisición española, si yo le doy una autoridad, cualquier norma que se funde, o cualquier ley nueva, incluso ahí les va, ahora con los temblores, se hicieron grupos, se formaron para llevar el producto, todo lo que regaba la gente, frijoles, arroz, maíz, y se lo robaban. Aparecieron gente que se lo robaban en grupos, y políticos que se lo robaban. Fíjate nomás, en todo lo que hay, como somos humanos, hay unos que ven, por este lado me lo voy a fregar, y aquí agarro lana. Pues igual, en la Inquisición española, que quería purificar nada más su religión y mantener unido a su pueblo, se infiltró gente que empezó a causar abusos, y quiero la lana de y quiero aquello. Es una mentira que agarraron. Para empezar, una cosa también, que en la Inquisición española jamás existió, y pueden buscarlo y sacan ahí que fotos que son como dibujitos, pueden buscarlo, jamás existió un calabozo donde torturaban gente, no tenían un cuartel, esto era en lo civil. Lógicamente, ¿qué hacía la Iglesia Católica? Le decía la autoridad de España, los reyes católicos, investígame si está bien o mal, si está cometiendo herejías, si está hablando en contra de Dios, del pueblo, si quiere separar la religión auténtica de Cristo. Tú como teólogo, tú como sabio, me vas a decir si está bien o está mal. Y la iglesia le decía, vente mijo, vamos a ver si estás bien o estás mal. No, pues que estoy mal, arrepiéntete y te vas. Arrepiéntete y te vas y te perdono, haz penitencia y te vas. Muchas veces, no me arrepiento, me vale mal, quiero acabar con la iglesia. ¿Sabes qué gobierno quiere acabar con la familia? Te lo dejo, yo no sé. Y el gobierno aplicaba lo que eran las leyes comunes y naturales en ese tiempo. Ahora está la Cámara de Gasto. Yo no voy de acuerdo con nada, pero eran las conductas de toda la vida que usaban en ese tiempo, las torturas y esas penas ya era cuestión del gobierno. Ellos sacaban al hereje de la iglesia y el gobierno era el que ejecutaba. Si me explico, ya fuera una tortura y que lo soltaran y fuera. Tan es así, y les voy a decir una cosa, que hay libros escritos donde criminales, asesinos, rateros, los agarraban los juzgados civiles o la ley civil y empezaban a decir que Cristo son 5 dioses y que el mariano es su madre, ¿qué es eso? Y empezaban a blasfemar en contra de Dios y la iglesia. ¿Para qué? Para que ese asesino lo mandaran al tribunal eclesiástico, que era el más mansito, y le decía, ¿te arrepientes? Sí. ¿Pides perdón? Sí. ¿Haz una penitencia? Sí. Vete perdonado. Nada más para que se den cuenta y no confundamos las cosas. Sí hubo algunas cosas muy malas que hicieron algunos abusadores que encontraron cómo sacar recurso para ver si obtenían, sobornos, o porque le caía mal el suegro a la vecina, o porque era familiar. Sí los hubo, como en todos lados los hay. No por la iglesia, por abusadores internos. No todos católicos, sino del Reino de España. Unos, porque incluso en el Reino de España, y no eran perseguidos, había quienes no eran católicos, pero pertenecían al Reino de España y no eran perseguidos. Bueno, nada más para irnos más rápido. La Inquisición dio en ese tiempo a los judíos la opción de poder arrepentirse o abandonar España, y fue cuando fue el gran éxodo de los judíos de España. Muchos dijeron mejor abandonar España y se fueron, y no se quedaron ahí. En 1542, fíjense, la Inquisición fue permitida por el Papa, permitida, no hecha, la española en 1476, y en el 1542, hablamos de menos de 65 años, por estos abusos, la Iglesia Católica se retiró totalmente de la Inquisición española. Se retiró, dijo, yo contigo no quiero nada, no vas a pagar tus abusos, no vas a pagar. Yo como madre iglesia no quiero estar contigo en esta investigación. Y fue cuando hablan de que formó en el siglo XVI, cuando ya empezó a surgir el protestantismo por medio de Lutero, que fracturó, ahí se dan cuenta, fracturó, separó la unidad cristiana, separó pueblos, separó, y empezaron las guerrillas por religiones. Cuando se separó, dice nuestro Señor Jesucristo, divide y vencerás. Se mete el demonio y divide, y con eso vence. Una casa dividida no se podrá sostener, dice nuestro Señor. Bueno, Lutero dividió y se fracturó la unidad cristiana en Europa y empezaron todas las broncas, las guerras y todo. Pues en ese tiempo la Santa Sede decide crear una Inquisición independiente, propia de ellos, autónoma.
para combatir las herejías, porque tiene que cuidar que lo que se dice dentro de la iglesia sea legal, aunque sea un sacerdote o un predicador quien lo diga. Y esta se conoció como Suprema Sagrada Congregación de la Inquisición Romana y Universal, que era para todos. El Papa tenía autoridad en algunas partes de Roma y sobre ellos era que veía que no se dijeran herejías. Este mismo tribunal fue el que juzgó a Galileo Galilei. Y mucha gente nos dice, ¿cómo la Inquisición española juzgó a Galileo Galilei por su conocimiento? Si estamos viendo que el siglo de oro, la edad de oro, cuando salieron más científicos, cuando se descubrió América, cuando estaba la ciencia náutica, cuando estaban los mejores escritores del mundo, fue en ese tiempo. La iglesia no estaba peleada en España contra los inventores ni contra los científicos. Lo que Galileo Galilei descubrió fue que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Ya lo había descubierto esto 30 años antes, un monje polaco, y la iglesia no se había alarmado, tranquila. Pero Galileo lo que le dijo a la iglesia, como yo descubrí esto, quiero que me cambies el pasaje bíblico en la escritura donde dice, el Sol se detuvo en Gabaón, y puso, la Tierra se detuvo en Gabaón, sin entender que la escritura está escrita en muchos lenguajes, profético, poético, literal, muchos. Y él no lo entendía y él forzaba, porque sus descubrimientos iba a cambiar la Sagrada Escritura. Entonces volvió un hereje, en contra de la palabra de Dios y la Sagrada Escritura. Dijo el Señor, el que me mueva una palabra, esto no tendrá bien a él. ¿Qué le hicieron al pobrecito Galileo Galilei? Hablan de, muchos dicen, llegaron a decir hasta que lo mataron, que lo era. No es cierto. No se arrepintió, tenía un castillo romano, lo exiliaron a su castillo, con todos los lujos del mundo que tenía, siguió viviendo, incluso su hija era monja de la Iglesia Católica y su hija lo cuidó hasta los últimos días de su vida, donde murió acostadito en su cama y feliz. Todo lo demás son cuentos. Y si alguien, no te puedes basar en un cuento, es que en internet me dicen, vete a las fuentes. Yo una vez quise alegar con un católico bien preparado hace muchos años, cosas que yo veía en el internet. Le dije, no, es que esto no. Me dijo, oye, ¿ya leíste el catecismo de la Iglesia Católica alguna vez en tu vida? Le dije, no. Volteó y me dijo, no tenemos nada de qué hablar. Y tenía razón. No vamos a pelear, vamos a hablar de cosas reales, de historia real. Entonces, hay que irnos verdaderamente a las fuentes. Bueno, esta Inquisición, ya vimos la que amoló supuestamente Galileo. Esta misma Inquisición será conocida también como el Tribunal del Santo Oficio, que nada tiene que ver con la Inquisición española, ni la Inquisición asesina, ni ninguna Inquisición, y que es la que ahora conocemos como la Congregación... Sí, continúa. Un plátano. Un plátano. Es la que ahora conocemos como la Congregación para la Doctrina de la Fe. Yo quiero saber que tú me digas, de esa fue responsable. El último Papa, Benedicto, estuvo a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿A cuántos católicos andaba siguiendo? ¿Cuántas brujas o cuántos han matado? Es la misma, pero es la nueva, reformada, fuera de la Inquisición española, donde se cometieron abusos. Y es diferente a la primera, donde fue para proteger a las personas que eran castigadas y torturadas. O sea, si te vas a la historia, cabrón, todo sí es cierto. Pero ahí te va, y viene lo más interesante y lo más padre de todo esto. Que yo muchas veces le he dicho a la gente, no escupas para arriba, volteando para arriba, porque te va a caer en la cara. Ahí les va lo siguiente. Vamos a leer un poquito de una periodista. Está en Víctor Misori. Es una periodista también muy fregón, que ha escrito libros. Está esta María Jacinto, una periodista venezolana, que son historiadores y periodistas reales. Vamos a ver lo que escribió después de leer los archivos del Vaticano, que no son secretos. Vamos a ver lo que escribió. Lo voy a leer textualmente. Dice así. Después de leer un informe de los archivos del Vaticano sobre la Inquisición, concluyen las actas de las torturas y de los actos de fe. Concluye que las actas de las torturas y de los actos de fe, o sea, cuando se quemaba a la gente, indican que no fueron tantos como el imaginario colectivo supone. La tortura, dice la periodista, no fue tan frecuente como se ha creído, pues las actas señalan que la Inquisición torturó al 10% de los casos. ¿Qué es el 10%? Si agarraban 100 gentes, 90 para afuera. De esos 10, ¿cuántos eran realmente culpables? Se aferraban y no los torturaba la Inquisición española. Digo, si la Inquisición española sí, no la iglesia, ¿sí me explico? Se resistían y la iglesia decía, es que yo contigo no quiero nada con mis hijos. El 10%, vamos a hablar de porcentajes, para no escupir para arriba. Dice, y esto está en los archivos del Vaticano, y cualquier periodista serio le dan entrada y acceso para que lo investigue. Dice, no fue tan frecuente como se ha creído, pues las actas señalan que la Inquisición torturó el 10% de los casos. Se menciona que morían más presuntas brujas que no perseguían la iglesia en los países protestantes a manos de los tribunales civiles, de los civiles, no iglesia, estados civiles, que en países católicos a mano de la Inquisición. Vamos a ver cuántas personas quemó o asesinó el gobierno español porque la iglesia le dijo, estos sí son herejes y no se quieren convertir, no están con nosotros. Vamos a ver a cuántos, mira, porque son miles y miles de millones, dice la gente, pero ahí les va, escrito, 59 mujeres en España,
36 en Italia y 4 en Portugal, 99 en total en toda la Inquisición española. La Inquisición duró más de 350 o 400 años en varias partes, separada, porque son varias Inquisiciones, y nunca se oyó nadie que se quedaran ni hubo revueltas. Pero bueno, en esta murieron 99 personas, de las cuales no sabemos cuántas realmente eran herejes que querían despedazar a la iglesia, como ahorita una persona que quiere cometer un crimen. Yo no voy a favor de la muerte, y en en Estados Unidos, en unas partes les dan la pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo, pero están viendo que están destruyendo su pueblo, la sociedad, y los matan. Yo no voy de acuerdo, pero hasta ahorita sigue funcionando así. Bueno, 99 personas, pero fíjense, ahí les va, para no escupir para arriba. Mientras que en Europa los tribunales civiles juzgaron por el mismo delito a cerca de 100,000 mujeres, 100,000 juzgadas, 50,000 condenadas a muerte, 50,000 condenadas a muerte por los protestantes, no por los católicos, no por los civiles, por los protestantes, por los evangélicos protestantes. 25,000 fueron quemadas en Alemania delante de los ojos de Lutero. Y llega el hermano separado, la Inquisición. ¿Qué te dice la Inquisición? Pues ¿cuál? ¿La tuya, la que quemaste tantas brujas tú, Lutero? ¿O cuál Inquisición te refieres? ¿O a la que la iglesia protegía gentes? ¿O a la medieval de España? ¿O a la de Portugal, que también era, ¿cómo se llama? Protestante? ¿O a la de Francia? ¿O a la que se creó después en Estados Unidos y que corretaron las brujas y las mataron? ¿A cuál te refieres, mijo? Si esa es la tuya, para asustarme, que yo no me asusto de nada. Curado estoy de espantos. Dice, la mataron en la pira purificadora durante el siglo XIX por los protestantes seguidos por Martín Lutero. La quema de brujas más importante de la historia fue en el siglo XVIII por los puritanos evangélicos protestantes en Estados Unidos. Por los protestantes evangélicos en Estados Unidos, en las zonas aledañas a Massachusetts, que se conoce como Salem. Que hay esta película, Las brujas de Salem, quemadas porque tenían un mechón blanco, es bruja. Un ojo más chiquito es bruja. De otro color es bruja. Una ceja más pequeña es bruja. Y las quemaban totalmente inocentes y sin juicio. Las quemaban. Cientos y cientos de miles. Y cuando la Inquisición de la iglesia piensan que es esto, y no son todas juntas. La Inquisición, hay que entender, hay que buscar, hay que razonar, hay que meterse en la historia. No podemos creernos cuentitos de Walt Disney, ya no estamos para eso. Por eso hay investigación. Y la investigación es para las personas que quieren saber la verdad, no para los que quieren mentir. No sé quiénes son, pero por ahí algunas personas. ¿Por qué acusan entonces a la iglesia católica? Pues nada más, bueno, les voy a decir antes de esto. Nos alarmamos, 99 quemadas. ¿Cómo nos va a juzgar la historia de la iglesia católica? ¿Cómo nos va a juzgar la iglesia católica a nosotros del siglo XXI? ¿Cómo nos va a juzgar? 3 o 4 mil niños muertos diario en el seno de su madre, hechos pedazos, sin poderse defender, sin tribunal. No les echan lumbre, los sacan a pedazos del estómago de su madre. ¿Cómo nos van a juzgar en 500 años? ¿Y van a decir fue la iglesia? ¿O fueron todos los civiles? ¿O fueron algunos? Porque también los que no hacemos nada para estar en contra de eso, también participamos. Y nos alarmamos de 99 que querían destruir la iglesia y que por eso llegó y no hubo guerras civiles. Si hubiera habido una guerra civil en España por no defender eso, hubieran sido cientos de miles de muertos y la región no se hubiera llegado pura aquí como nos ha llegado. ¿De qué nos alarmamos? ¿De las cámaras de gases? ¿De las personas que matan en los hospitales porque ya está viejito y quítanle para que se muera? ¿De qué no? ¿Cuántos hemos matado nosotros mismos? Por omisión y por culpabilidad directa. ¿Cuántos? ¡Ay, pero la Inquisición! Abusados. No hay que escupir para arriba porque nos cae en la cara. Hay que tener claro que dentro de la iglesia, fundada por Cristo, hay pecadores. Sí, yo soy uno de ellos. Muchos. Gente celosamente equivocada. Sí, no soy de esos, porque celosamente equivocado, pero sí celo mucho a mi Señor y lo amo. Y lo amo y por eso investigo. Pero también hay santos, hay malintencionados, hay buenos, hay impuros, hay puros. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. La misericordia no quiere decir cuando el Señor Jesucristo regañó a estos apóstoles, no les dijo, mensos, y les dio unos apóstoles, les dijo, no, espérense. La iglesia está compuesta de santos y de pecadores, llamados por la misericordia del arrepentimiento, no por la fuerza. Y de eso se trata. Lo único que sí les puedo decir, que todo esto que haya pasado y algún error que haya cometido un católico ahí, no demerita, ni le quita la santidad a la iglesia, porque la iglesia es santa porque su fundador es santo y se llama Jesucristo. No se lo quita. Y tampoco van a poder acabar con ellas, porque tenemos una promesa de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, yo estaré con ustedes todos los siglos hasta el fin del mundo. Y es palabra de Dios. Eso es lo que te quería comentar, hermano. Acerca de eso fue breve, espero que se haya entendido. Sí. Si hay alguna duda, con todo gusto. Muy bien, qué bueno que platicamos esto. ¿Qué les puedo decir? Está súper bien, como no sé si se les hace un poco largo el video, pero está bien porque está bien especificado, ¿no? Todas las dudas que tengan, pues estamos, ya saben, en YouTube.
Pongan el nombre Enrique Ignacio González Álvarez. Vamos a estar haciendo nuevos videos y ahí le pueden preguntar o pueden decirle a mi hermano que les interesaría algún otro video o alguna cosa más. Como siempre, su amigo Quique les manda un abrazote y que se la pasen muy bien. Bye bye. Este video va a quedar grabado para que... Otra cosa. He visto algunos like. Le ponen like. No le pongan like, compártanlo. Le voy a decir por qué. Ay, de mí si no evangelizo, dice San Pablo. Y ustedes con un clic de su casa pueden evangelizar. Si les agrada, investiguen primero, para que estén seguros y no tomen cualquier referencia porque lo dijo Vicente. Investiguen que lo estoy diciendo es cierto. Y si ven que sí, denle clic para que evangelicen desde su casa. Bueno, pues un abrazote como siempre y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.